saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, los ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él está en mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres mi libertador. Eres mi libertador. Buenas noches a todos, qué especial tenerte el día de hoy, a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan. Sin duda Dios escribió una clase especial para ti, para que la escuches desde lo más profundo de tu alma y tu corazón. Bienvenidos.
Bienvenidos todos, qué especial tenerte aquí en nuestra transmisión el día de hoy. Como recordarás, la semana pasada te compartía que para los discípulos no fue fácil entender de momento que Jesús había muerto y que físicamente ya no iba a estar con ellos. Aunque les costó trabajo entender su sacrificio, ver a su maestro morir, de momento no lo entendieron, fue bien difícil para ellos. Pero después, si te acordarás, cuando Jesús resucita, se presenta ante ellos y les comparte las escrituras, dice que se les abrieron el entendimiento. Y entonces sus vidas cambiaron, la vida de cada uno, empezando por cada uno, entendieron y cambiaron de manera muy profunda el llamado que habían recibido de parte de Dios. Y Jesús les encargó y les dijo: ustedes van a ser mis testigos. Y ellos entendieron ese llamado, que a pesar de todas sus debilidades y de toda su falta de carácter, que si ellos se fortalecían en Dios, ellos iban a poder cumplir este llamado. Y la verdad es que lo hicieron. Y gracias a Dios que lo hicieron, el mensaje pudo llegar hasta nosotros y hasta nuestros días. Hoy queremos continuar a partir de donde nos quedamos. Y quiero compartirte esta clase, este devocional que le puse por título: Yo soy la iglesia, así en primera persona, que cada uno de nosotros pueda entender. Yo soy la iglesia soy yo. Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran ahí el cumplimiento de la promesa, y que cuando ellos tuvieran el Espíritu Santo en sus vidas, pudieran proclamar su mensaje, empezando por Jerusalén, continuando por Judea y llevándolo a Samaria y después hasta las partes más lejanas de la tierra. Y el cumplimiento de esa promesa llegó en el día de la celebración que se llama el día del Pentecostés, 50 días después que Jesús resucitó. Y vemos que después Pedro predica un sermón bien poderoso, el primer sermón que Pedro predica, ya con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y vemos una gran respuesta de la gente. Y llegamos aquí a Hechos 2:41, que es el inicio de la iglesia. Y aquí en Hechos 2:41 y 42 vemos y dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Fue algo sorprendente cómo la iglesia inició. Más o menos habían 120 seguidores de Jesús cuando Él parte al cielo, y de pronto de ser 120 son ahora más de 3,000 discípulos en números cerrados. Esta era la primera experiencia de la iglesia. Y fíjate, hay 4 cosas que se resalta aquí de esta primera iglesia. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles no era una enseñanza propia, era la enseñanza de Jesús. Primera cosa en la que se mantenían firmes. Segundo, en la comunión. En la comunión era una vida relacional, era una vida de compañerismo, era una vida de ayudarse unos a otros. Ese mandato nuevo que Jesús les dejó. Juan 13, si lo recuerdas, cuando dice que si se aman los unos a los otros, el mundo se dará cuenta que son mis discípulos. Tercera cosa, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Y esto no es que comían juntos, sino que celebraban
la muerte de Jesús. A pesar de que recientemente Jesús había muerto y que recientemente Jesús había ascendido, ellos lo recordaban. Cuánto más aún nosotros, que este hecho pasó muchos años, necesitamos celebrarlo. Y por último, se mantenían firmes en la oración. Estas 4 cosas eran la base de la salud espiritual de la iglesia. Pero era la vida de cada uno de los discípulos. Cada uno era la iglesia. Y su vida práctica en comunidad, pues fortalecía la unidad y la vida de esa iglesia. Te animaría, hermanos, que pudiéramos poner atención en nuestra vida de discípulos, de yo soy la iglesia, en estas 4 cosas de las que yo te he hablado, en la enseñanza, en la Biblia, en amar la palabra, en la comunión, que cada uno de nosotros pueda vivir esta vida relacional, amando a otros, no desconectándose, estando en las reuniones, buscando a otro hermano, dejándose encontrar por quien te busca, en poder celebrar nuestra Santa Cena. Para algunos no lo toman tan importante, pero es tan importante poder celebrar nuestra Santa Cena cada semana, recordar el sacrificio que nos hizo reconciliarnos con Dios, y lo recordamos y lo valoramos con tanta alegría. Luego en la oración, sí, de manera individual, pero también de manera colectiva. ¿Sabes? Porque te lo hemos anunciado y te hemos invitado. Cada sábado a las 6 de la madrugada, para algunos, tenemos un tiempo de oración. Y me anima mucho porque desde que inició, muchos no han faltado, pero te animaría que pudieras conectarte. Y si tú oras de manera solitaria, pero la vida del cristianismo es en comunidad. Y cuando disfrutamos de un tiempo de oración en comunidad, pues se hace real esta vida en comunión, en hermandad, en compañerismo que Jesús dejó. Y la verdad que ha habido mañanas que hemos orado de manera muy especial. Fíjate cómo comenzó la iglesia. Y esta parte que te acabo de leer ha sido bien especial. Quiero leerte esta otra escritura en Hechos 2:46 y 47, donde dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué especial tener una iglesia así, donde los hermanos, cada miembro entiende que es la iglesia, no está desconectado, se miran cada día. Y ahora no podemos mirarnos, pero ¿qué tal llamarnos? ¿Qué tal mandarnos un mensaje? Estar en las reuniones, compartir un tiempo con alegría y generosidad. Aquí nuevamente celebraban la Santa Cena y comían juntos. Eso era muy especial. Y como resultado dice que cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Estas 2 escrituras eran los primeros meses de la vida de estos primeros discípulos, de ellos siendo la iglesia. De hecho, algunos comentaristas dicen que de Hechos 1 a Hechos 5 es como el primer año de la vida de la iglesia. Había algunos problemas en el compartición de los alimentos. ¿Te acuerdas que nombraron a unos ayudantes? También en Hechos 5 narra una historia de algunos que aparentaron tener un corazón generoso y no los tuvieron, y cómo Dios los reprendió y todo. Pero cada uno de ellos seguía siendo la iglesia. Pero fíjate de pronto qué pasó aquí en Hechos 8:1. Dice: y Saulo estaba allí
aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. De tener esta iglesia en comunidad, juntos, disfrutando de la oración, de la celebración de la muerte de Jesús, de la vida de oración, de pronto hay una gran crisis, hay un gran cisma. Algunos comentaristas dicen que Dios lo provocó porque ellos estaban muy cómodos en Jerusalén. Otros no están de acuerdo con ello, más bien piensan que Dios lo utilizó. Yo soy de los que piensan que eso fue lo que pasó, que más bien Dios utilizó para el cumplimiento de este mandato que les dio. Prediquen en Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Pero pasó algo impresionante, se desató una gran persecución. En el primer año sí hubieron algunos problemas, amenazados y todo, pero aquí vemos ya una amenaza real a las vidas y vemos que Esteban, uno de los 7 ayudantes que resolvieron el problema de la repartición de alimentos por su predicación, lo mataron. Y quien estaba influenciando ahí, por cierto, era Pablo, que en algunas de sus cartas él lamenta mucho este suceso. Pero hubo una gran persecución. Y de pronto esa vida en comunidad se rompió por esta crisis. Y me asombra mucho cómo Lucas lo escribe, porque dice: todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. Todo se refiere a los convertidos, muchos de aquellos primeros 3,000, que eran judíos de la diáspora, judíos que se habían dispersado en las diferentes comunidades fuera de Jerusalén y que iban a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Eran particularmente aquellos judíos que hablaban griego y que para los judíos más legalistas no eran considerados judíos, eran considerados infieles y por eso los mataban, y aún más seguidores ahora de Jesús. Entonces todos ellos dejaron esa vida en comunidad en Jerusalén y se dispersaron. Si lo leemos así de pronto, es decir, podemos decir que ese día se disolvió la iglesia, se terminó la iglesia, pero no, cada uno de ellos entendió: yo soy la iglesia, yo soy la iglesia. Y entonces, de manera drástica, de manera repentina, cambió radicalmente la forma de hacer las cosas. Pero seguían siendo iglesia. Cada discípulo era la iglesia. Donde cada uno iba, seguía siendo la iglesia. Porque fíjate aquí en Hechos 8:4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Donde había un discípulo, seguía existiendo la iglesia. Porque ellos entendieron que ellos eran la iglesia. Luego fíjate en el verso 5 y 6. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Mucha gente se reunía alrededor de Felipe porque él seguía siendo la iglesia. Y esto es algo muy especial, hermano, porque con sus reservas, lo que pasó con el COVID fue esto, que de pronto nuestra reunión tradicional, nuestra reunión que teníamos de manera presencial, se disolvió, se terminó. Y al inicio de la pandemia, me acuerdo mucho de esta imagen que a muchos nos llegó y hoy quiero recordártela. Es como un diálogo entre el diablo y Dios. Y dice: el diablo le dijo a Dios: con esta peste te cerré
todas las iglesias. Y Dios le contestó, y yo abrí una en cada casa. Yo abrí una en cada casa, en cada hogar, porque allí seguimos siendo iglesia. Y me ha animado mucho saber de muchos de ustedes que se han reunido en familia, ponen la transmisión en la pantalla y ahí lo ven. Y algunos invitan discípulos a sus casas los domingos, los miércoles como hoy, y ahí están disfrutando de la clase. Y eso, cada casa es una iglesia, porque cada discípulo es la iglesia, porque tú eres la iglesia, porque yo soy la iglesia. Y como resultado de esto, fíjate en Hechos 9:31, leemos y dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia, cada discípulo disfrutaba de paz. Y no significaba que los problemas de la persecución terminó. No, realmente los primeros 100 años de la vida de los discípulos fue una etapa de persecución tremenda. ¿Pero por qué disfrutaban paz? Porque la paz se la daba su confianza en Dios, el cumplimiento de cada una de sus promesas, y porque ellos entendían su llamado de ser la iglesia. Dice que se consolidaba no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Galilea, en Samaria. Justamente lo que Jesús dijo, van a ir y van a ser mis testigos. Pero fíjate esto que dice, pues vivía en el temor del Señor. Vamos a pedir que nos pongan otra vez la escritura para ver esto. Vivía en el temor del Señor. ¿Cómo puedes vivir en el temor de Dios? Pues fortalecido en Él, en tu comunión con Él, en tu cercanía con Él. Como resultado de cada discípulo viviendo cerca de Dios, dice que iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Cada uno se fortalecía con Dios. Y después estos discípulos que salieron de Jerusalén iban y formaban una iglesia en las casas, y en esas casas había una iglesia, y después ahí vivían en comunidad lo que habían aprendido de los primeros días de discípulos y de los primeros discípulos, y particularmente de los apóstoles. Hermano, te vuelvo a repetir, la iglesia no ha desaparecido. Tú eres la iglesia. Cada uno de nosotros seguimos siendo la iglesia. Y la iglesia está más viva que nunca si tú y yo estamos más vivos que nunca. Pero ¿cómo se logra tener una iglesia así? ¿Cómo se logra? Pablo, precisamente que por su intervención y por sus amenazas, rompió esta vida de comunidad en la primera iglesia en Jerusalén, nos lo comparte cuando él se convierte en un seguidor de Jesús, y puede vivir él también, porque después él se volvió un perseguido. Y allí en Efesios, él escribe y lo dice de manera tan puntual. Efesios 4:11, 12 y en adelante dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cada rol de liderazgo en la iglesia tiene un propósito: edificar, construir el cuerpo de Cristo. Y nosotros, hermano, el liderazgo de la iglesia aquí en Icotepec, en Ecatepec, estamos empeñados en construir la iglesia. Tenemos pastores y pronto te vas a enterar de las actividades que ellos lo van a hacer. Tenemos ministerios como el de RQ, de recuperación química,
que vamos a echarlo a andar otra vez, el de recuperación emocional. Tenemos un ministerio por crear que es el ministerio de pérdidas. Luego te vas a enterar cosas de estas, vamos a hacerlo cada uno, pero el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Pero no nada más son los líderes, no es nada más cada rol de liderazgo, sino cada uno de los discípulos debe intervenir, porque tú eres iglesia, como ya te decía. Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo, que se conforme a la plena estatura de Cristo. De este modo, cuando el liderazgo trabaja, funciona, construye la iglesia y tú participas, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, unidos corazón con corazón. Pablo escribía esta carta no estando en Éfeso, él estaba fuera de Éfeso, de hecho estaba encarcelado, y él escribía y se comunicaba y se conectaba con la iglesia por medio de sus cartas. ¿Qué haría Pablo si tuviera todas estas aplicaciones y toda la tecnología que ahora tenemos? Teléfono, mensajes, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Meet, Zoom. ¿Qué haría Pablo con todo ello? Realmente mantendría la iglesia conectada. ¿Y qué harían los discípulos? Igual estarían conectados. Si aún con las carencias de esta sociedad, ellos lo lograron. Dice que unidos en la fe, corazón con corazón comunicados, estaban conociendo a Dios, conociendo a Jesús, y eso como resultado los llevaba a una humanidad perfecta que se iba pareciendo más y más a Jesús. Ese sigue siendo nuestro llamado. Otro resultado es aquí en el 14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Había falsos maestros, había falsas enseñanzas en la iglesia, pero cada discípulo fortalecido ya no era como niño, un niño espiritualmente que recién se había convertido. Ellos maduraban en la fe, maduraban en su vida espiritual. ¿Cómo? Relacionándose unos con otros, amándose unos a otros, ayudándose unos a otros, fortaleciéndose unos a otros. Por eso aquí en el verso 15 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al vivir la verdad con amor, una práctica relacional. Esto nos lleva a crecer. Nos ayudamos unos a otros, pero la meta no es parecernos unos a otros, sino la meta es parecernos a Cristo, a la cabeza de la iglesia, que te dirige a ti, que me dirige a mí. Y este es un llamado, hermano, que yo quiero hacerte, que si tú te has desconectado y has puesto pretextos, y has puesto, aún tengas razones tal vez, yo quiero que tú puedas pensar, si tú te esfuerzas, si tú te animas a venir a orar, a no estar desconectado de las reuniones, nuestra vida en comunidad se puede fortalecer, porque quieras o no, después de 1 año y medio, pues ha habido cierta debilidad, y eso no está bien, porque Dios no ha cambiado, Jesús no ha cambiado, y necesitamos seguir siendo iglesia. Verso 16, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Por la acción de Jesús en nuestras vidas, el cuerpo crece, la iglesia crece, se edifica, se construye en amor. ¿Quién va a dar el primer paso?
Cada uno, por eso dice sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Pablo, poniendo como comparación a un cuerpo humano, dice que cada miembro de tu cuerpo y de mi cuerpo está unido por los ligamentos. Y los ligamentos de este cuerpo llamado iglesia eres tú, cada uno de nosotros. ¿Cómo la iglesia de Ecatepec va a ser fuerte? Por cada uno de sus ligamentos, por cada uno de sus miembros, cada uno, según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia. Y eso era lo que yo quería compartirte hoy, hermano. Vamos a continuar estando juntos, vamos a continuar estando unidos, vamos a continuar reuniéndonos. Sí, de esta manera virtual, como le llamamos, pero en verdad podemos hacerlo de manera más involucrada, de manera más personal, conectándonos de manera semipresencial, si podemos decirte. Y aquí hay unas cosas prácticas que podemos hacer cada uno, cada miembro, cada iglesia que eres tú. No te desconectes ni de Dios ni de los demás discípulos. No te desconectes. Busca, manda mensaje, haz una llamada a un hermano de la iglesia. Busca, está cerca de alguien, de veras. Otra cosa que puedes hacer, pasa tiempo de oración con alguien. Ha sido muy especial cuando alguien me ha buscado para pasar tiempo de oración. De veras, podemos orar juntos. Y tal vez yo no podía orar con todos ustedes, pero ven a orar los sábados. Ven, conéctate. Lo más importante es conectarnos juntos, estando unidos. Otra cosa, reúnanse en los grupos para orar y estudiar la Biblia. Ha sido bien interesante escuchar que muchos de ustedes se están reuniendo en sus charlas, algunos los martes, algunos los miércoles antes de la reunión, algunos al final de la reunión. Se reúnen, oran, aún hacen juegos, pasan un momento especial. Eso es muy especial. Y por último, no dejes de reunirte. No dejes de reunirte. Con esto quiero compartirte algo, como también ya lo pudiste ver en los anuncios. Vamos a cambiar algunas formas de reunirnos. Este domingo, pon mucha atención, este domingo vamos a reunirnos por la aplicación de Zoom. Y vamos a transmitirlo en Facebook también. Pero queremos verte, queremos que te conectes, queremos platicar contigo. Queremos estar ahí juntos, saber cómo estás. Cada 15 días que nos reunimos ha sido especial. Y algunos tienen noticias ahí que compartir. Hemos conocido a los que se han bautizado. De pronto se conectan amigos por primera vez. Es muy especial. Entonces te repito, este domingo vamos a estar reunidos en vivo por la aplicación de Zoom. Te vamos a hacer llegar la liga por medio de tu líder de misión y por medio de los líderes de las familias, de los grupos. No te pierdas, queremos verte ahí. Empezamos 10:25 de la mañana, vamos a estar conectados, todos animados. Y el próximo miércoles no vamos a tener esta reunión como la hemos tenido en estas semanas. El próximo miércoles las misiones se van a reunir de manera presencial y ahí te van a decir, aún si va a ser el miércoles o si va a ser otro día, pueden escoger el día que mejor les parezca, pero queremos estar conectados, queremos vivir en comunidad, como acabamos de leer allí en Efesios 4:16. Sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Te necesitamos, tú eres el que hace la conexión, tú eres la iglesia. Te animaría mucho que pudieras estar y así vamos a ir alternando las reuniones. Algunas va a ser de esta forma, algunas va a ser por Zoom,
pero lo más importante es que queremos que estés conectado. Y así como cuando empezó la persecución, que ellos aprendieron de alguna forma otra manera de hacer iglesia, así también nosotros. Así también nosotros. Y me encantaría que si tú diriges una familia, un grupo, que tú puedas reunir a los tuyos. Y en ese tiempo que pudieras platicar de esto que te voy a dejar. Fíjate, hay unas preguntas que me gustaría que lo pudieras platicar en tu grupo. ¿Cuál es la razón por la cual no te conectas? Aquí ahí pudieras platicar. ¿Cuál es la razón? Habrá múltiples factores y si tú hablas, ahí mismo pueden tomar la solución. Luego otra pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu cercanía con Dios? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Si tú hablas, si tú estás animado, puedes animar a otros. Si tú no estás muy animado, pues una vez sabiéndolo, alguien más puede animarte. Y otra pregunta, ¿sigues confiando en Dios y en su iglesia? ¿Sigues confiando en Dios y en su iglesia? Ahí en los grupos platíquenlo, tu líder de familia te va a dar respuesta, él va a querer conectarse, él mismo se va a animar, ella misma se va a animar y juntos seguiremos siendo iglesia, porque tú eres iglesia, yo soy la iglesia. Y esto es algo, hermanos, que vamos a animarnos juntos. Vamos a terminar orando, por favor, y dejar como este nuevo plan, estos nuevos planes en manos de Dios también. Acompáñame. Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Algunos a lo largo de muchos años, otros que en este tiempo se han convertido, otros llevan días, semanas. Gracias por cada vida. Y también gracias por la tecnología, Dios, que nos has permitido conectarnos, que nos has permitido participar de la iglesia, pero sí queremos que cada uno entienda y personalmente cada uno entender que cada uno es la iglesia, que donde quiera que vayamos, ahí está la iglesia. Así fue para los discípulos. Queremos hacerlo así, queremos participar de esa actividad. Bendice estos planes que tenemos, por favor. Padre, de esas reuniones que van a ser por misiones, de esas reuniones que van a ser por familias que estén unidos, o la vida individual de cada uno, de los tiempos de oración que tenemos los sábados, de vivir en comunidad, de vivir cerca de ti. Los dos mandatos que Jesús dijo como los más importantes: amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Te ruego, te pido, Dios, que sigas cuidando de tu iglesia, cuidando a cada vida en las distintas áreas, Dios. Padre, la iglesia sigue viva, tú sigues vivo, tu mensaje sigue vivo. Y nosotros somos quienes lo hacemos que esté vivo, Dios. Gracias por tu amor y por tu compasión. Gracias aún por tu llamado. Dejamos todo en tus manos. Bendice estos nuevos planes. Quédate al control de ellos. A través de Jesús queremos orarte y pedirte cada una de estas cosas. Amén. Nos vemos el domingo por la aplicación de Zoom. Y algunos, si prefieren, vamos a estar conectados en Facebook. Pero de preferencia, conéctate a través de Zoom. Nos vemos el domingo. Adiós. Sin duda fue Dios hablando a nuestros corazones y de verdad qué difícil es haber vivido un tiempo así como lo vivió Esteban y lo que narra Hechos 8:1. Y sí pienso que a veces nos podemos sentir así, sobre todo en este tiempo de pandemia, perseguidos, con falta de unión, dispersos por todos lados. Sin embargo, pues vamos a animarnos mucho porque tenemos una fe que Dios siempre estará de nuestro lado, y la unión que Dios nos muestra con su amor es la que debemos de nosotros también tener. Pues los anuncios para esta semana, recuerda, el sábado 6 de la mañana te esperamos para otro tiempo de oración. También el día domingo será muy especial tenerte en nuestra reunión dominical de 10:30
7 de la mañana. Y bueno, síguenos por Facebook y por YouTube. Bonita noche.